Hola, ¿qué tal? Sigo. Puedo grabar las clases, las pongo a disposición, las subo a YouTube, ya está, ya me funciona bien. Y la vez pasada hicimos la clase, la primera conmigo. ¿Se acuerdan la primera que tuvimos? En esa plataforma que nos pone la UAI, se ven tres caras. O sea, ¿cómo puedo yo dar la clase y que estén saltando todo el tiempo una cara distinta? Me siguen, es imposible dar la clase así. No sabes quién está mirando, quién no está mirando. Por eso además yo les pido pongan la cámara, porque sé si alguien se distrae, se va, no está. Y para mí los que no ponen la cámara no están. No funcionaba así antes. Estoy cada vez peor, estoy cada vez más viejo de mierda. Pero antes, yo entraba a la clase y yo los veía a todos y a todos y los tenía de frente. ¿No? Era más sencillo. Ahora si no están, no están, hace cada uno lo que quiera. Y esto es una clase en la que yo no es un monólogo. No es un monólogo. No es un monólogo porque no me gusta que así sea, me gusta que charlen, me gusta que me digan cosas, me gusta que opinen, que sea una conversación, ¿está? Y si no están, ¿qué conversación se puede generar? A veces yo hablo y ponen caras, no sé si en esta materia, tal vez en otras, de disgusto, porque no les gusta lo que estoy diciendo. Y yo veo las caras de disgusto. Y me sirve, porque digo, che, ¿qué pasó? Están enojados con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Y si no las veo, no puedo ver eso. ¿Me siguen todos los razonamientos? Entonces estoy como hinchado de las pelotas con todo. Y encima ahí me llamaron para decirme que quieren venir a ver la clase, los que auditan la clase. Que no me jode que vengan a ver la clase. Después te llaman en privado y te dicen, sí, la verdad que tenés razón. Entonces, ¿qué me hinchan las bolas? Bueno, listo. Eh, ¿Cómo están? Abel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, todo bien. Mm. Coincido con mucho de lo que decís. Te agradezco. Bueno, no, las otras dos clases que pasó, las dio Facundo. Y por eso no están. Porque no le quieren hinchar las bolas a Facundo de Facu, pasame tus clases, qué sé yo. Bueno, las que se graban, las que no. Está bien. Eh, eso. Y estuvo dando formas de gobierno. Yo vuelvo a repetir, yo no voy a estar hinchando las guindas con que lean. Ustedes son grandes, leen. ¿Sí? Es más, si vienen con cosas, me distraen, cosas que me gustan, me distraen y termino distraído dando las cosas que ustedes me traen, que a mí, Profe, sí, ¿ves? Ahí va la primera, vamos, sí, Juliana. hola. Tengo una consulta porque nosotros tenemos que hacer el trabajo Mm, de la conformación de mayorías y no sabemos qué bibliografía empezar a ver Bueno, para relacionar. bueno, Juliana arrancó por un muy buen tema, que es el primero que yo quería plantear. Primero les voy a mostrar que, ay, me están hablando. Espera. Primero les quiero mostrar, antes de contestarle a Juliana. Espera. Voy a hacer algo re piola que hice la vez pasada, que fue tapar con mi teléfono las notificaciones. Acabo de poner mi celular para que no vean los mensajes que me van entrando. Y quiero compartirles con ustedes una planificación que hice de la clase, en donde lo primero que tenía que poner es hablar de los trabajos. Bien. Así que estamos ya trabajando el punto uno, hablar de los trabajos. Y después venía todo este tema. Problemas lo voy a tildar por si no lo vemos nada de todo esto. Problemas de funcionamiento del presidencialismo, qué está aportando nuestro sistema a esta crisis de gobierno actual. Crisis por abajo, crisis por el medio, crisis por arriba, crisis interna, lo podemos charlar todo. Elecciones en provincia, cómo conjuga lo provincial con lo nacional, la elección en sí, sistema, resultado, los efectos los efectos para con octubre. Eliminación de las PASO, boleta única papel, son dos cambios fundamentales. Tengo dos notas para ver, una que será en letra P sobre la provincia de Buenos Aires y un análisis de Facundo Cruz sobre la participación en elecciones legislativas y ejecutivas. Después tengo un jueguito sobre el sistema presidencialista, cambios, y después una posible sanción de ley regulatoria de los DNU. Ese es mi plan de clase. No sé si vamos a hacer todo eso, pero ahí está. Después te los paso. Así que vamos con el punto uno, hablar de los trabajos. Bien.
Entonces, ¿de qué es tu trabajo, Juliana? Me dijiste mayorías, pero ¿qué significa? Sí, la conformación de mayorías en la legislatura de Santa Fe Mm, entre los gobiernos, en los gobiernos de Perotti y de Puyaro actualmente. mayorías legislativas para gobernar. Eso. Sí, bueno, ya de movida te voy a decir y a todas, todos, que en el blog está lleno de información, ¿sí? Sobre gobiernos divididos, gobiernos unificados. En realidad, incluso ya te diría que con el punto ese que puse ahí, problemas de funcionamiento, que es el capítulo 4 del libro de Pasquino de Sistemas Políticos Comparados. eh, Trabaja esto. Y después hay uno que se llama La política en los tiempos de Kirchner, que también está en el blog. Hay un capítulo que se llama, no sé cómo se llama, lo tengo que buscar. Mandame un mensaje después, pero es un capítulo que trabaja cómo el Ejecutivo buscaba mayorías en diferentes grupos parlamentarios para sancionar las leyes que le interesaban. ¿De No, qué autor era? no, ese Ah, creo que era mira. Malamud, creo. Em, Sí, porque Se uno cortó. del Manual de Ciencia Política de Juana Valmedina, Sí. pero no sé si tenía mucho que ver, que era de reglas de decisión, el capítulo 4 y sistemas electorales. Es que en realidad sí, porque vos lo que tenés que hacer, y todas, todos, es utilizar los marcos teóricos sobre, por ejemplo, funcionamiento del sistema, en este caso presidencialista, porque la gobernación es un sistema presidencialista, ¿sí? Y dinámicas, digamos, de gobiernos divididos y gobiernos unificados para eh, aplicarlos a el periodo específico que vos querés trabajar, ¿sí? En el lugar geográfico que vos querés trabajar. Porque, por ejemplo, vos tenés un libro que te habla de cómo, vos vas a entender, seguramente Pasquino habla de cómo en Estados Unidos el presidente junta mayorías. ¿Sí? Bueno, lo replicás el marco teórico a tu esquema. Lo que pasa es que vas a empezar a encontrar que hay variables características del sistema en la gobernación de Santa Fe que hacen variar ese marco teórico, ¿entendés? Entonces es como que, esto creo que lo dije en la primera clase, en el sentido de que ustedes van a hacer trabajos prácticamente monográficos, ¿no es cierto? Y yo les dije, ustedes no van a comparar en el sentido de voy a comparar tres países, no lo van a hacer eso. Olvídense de hacer eso, ni se lo pongan como un objetivo deseable porque es súper difícil comparar. ¿Sí? Eh, pero van a comparar en el momento en que agarren un texto teórico de sistemas políticos y lo comparen con el caso que tienen ustedes como análisis, que es caso monográfico. Y ahí es la comparación. ¿Se entiende esto que digo? Es más un trabajo cualitativo en ese sentido, no cuantitativo. Cualitativo significa voy a desmenuzar esto que yo conozco y voy a tratar de ver qué elementos de esta materia, sistemas políticos, aportan a esto que yo conozco. Me- me- por eso, me seguiste, ¿no, Juliana, lo que estoy diciendo? Incluso está ahí, por ejemplo, recomendada la película Lincoln, creo que era Lincoln, el del presidente, Abraham Lincoln. Em, Porque se trata toda la película, digamos, si uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el argumento? Bueno, el argumento es cómo el presidente intenta conseguir mayorías para votar la ley que prohíbe la esclavitud. Es un tema súper importante, la esclavitud en un momento de guerra civil y qué sé yo. Bueno, pero toda la película es un gran marco teórico y un trabajo empírico. Porque vos ves el presidente cómo manda emisarios a cada uno de los estados para conseguir los votos y cómo cada uno le dice algo distinto.
y la ley es súper importante y lo que está en crisis es todo el sistema de gobierno federal y están por entrar en guerra civil, cosa que ocurre, pero digamos, el motor de la película es la forma de funcionamiento del sistema presidencialista. Aunque el espectador no lo vea de esa manera y lo vea como una novela, nosotros entendemos que lo que está pasando ahí es que el presidente necesita juntar las mayorías. No es un monarca Lincoln que puede tomar una decisión de manera autoritaria, si quieren. No, tiene que conseguir las mayorías en el Parlamento y hay una forma de votación específica y hay un sistema federal funcionando y entonces toda la película completa casi que te sirve como modelo. Y después hay un autor que se llama Tsebelis, con Tsebelis, B larga, búscalo. Está también en el blog, que habla de, o que trae el concepto de jugadores con lo que él llama veto players. Veto players son jugadores que tienen posibilidad de vetar. Ay, me levantaron la mano. ¿Quién me levantó la mano? Ah, Abel. Sí, Abel. No, no te quería interrumpir, pero No, dale, no pasa nada. te quería preguntar en relación a eso mismo, para el trabajo, Mm, si hay algún lugar específico, tanto a nivel nacional como provincial, cuando hablo provincia de Buenos Aires, mm. en donde yo pueda encontrar los resultados de las votaciones de leyes, por año, por ejemplo. Por supuesto. Mirá. Es que, claro, esto antes en mi época no existía. Ahora existe todo. Está todo en la web. Es más, Mm. va a terminar pasando que le vamos a preguntar a la IA y te lo va a traer solo, lo cual es gravísimo, pero bueno. No, si entras a las páginas del Congreso, hay un lugar en donde están todas las votaciones. Hay además un sitio periodístico que se llama El Parlamentario, que son todas Sí, noticias del Congreso y que trae como fuente las cosas que pasan en el Congreso Nacional, ¿sí? Está la revista sí, El pero a nivel Estadista. provincial hay algo. No, tenés que entrar al ministerio, lo que sería el Ministerio Interior de cada una de las provincias. No sé cómo se llama. Secretaría de Política Interior, no sé cómo se llamará. Pero Ok. pero son, la verdad, los archivos de la materia, digamos, nuestra fuente, son muchas veces datos oficiales. O sea, a nivel nacional están todos en el Ministerio del Interior. Si ustedes entran a la página del Ministerio del Interior, está el resultado de todas las elecciones, está todo desagregado por jurisdicción, ya está todo digitalizado, pero por provincia no te sabría qué decir, habría que entrar a cada una de las provincias. Hay un politólogo que se llama Andy Tou, T-A-W o T-O-W. ¿Lo conocen? No. Bueno, está todo el día trabajando. Fue el primero que empezó con mapas interactivos de lo que se les ocurriera. Andy, busquen. Mientras yo lo vayan buscando y si lo encuentran, pónganlo acá en este chat o en el chat del WhatsApp. Andy Tou, T-O-W. Pueden seguirlo. Ábranse un Twitter o vayan anotando y van siguiendo a cada uno. La revista El Estadista, que es una revista de politólogos, politólogas que hablan de sistemas políticos comparados, ¿sí? Y que todo el tiempo están citando bibliografía nueva. Está Facundo Cruz, que es un politólogo que dirige un sitio que se llama Pulsar de la UBA, en donde hace encuestas y trabaja todo lo que son datos estadísticos electorales, de votaciones, ¿sí? Y este Andy Tou también tiene mapas interactivos de votaciones y ¿por qué se los menciono? Porque empiezan a escarbar ahí y empiezan a encontrar que van citando otras fuentes. Una cosa los va Ahí está, gracias, Abel. Una cosa los va llevando a otra, ¿vieron? Es como que empezás a encontrar un mundo de información. Eh, Normalmente, el Ministerio del Interior, ¿sí? Es el ministerio que nosotros llamamos el Ministerio Político. ¿Saben esto que estoy diciendo o es una novedad? El Ministerio del Interior no tiene una función específica como por ejemplo el de educación, el de salud, el de seguridad ahora que existe o el de justicia. El Ministerio del Interior uno diría, pero ¿qué hace el Ministerio del Interior? Bueno, en el Ministerio del Interior
es el que tiene como función específica los comicios, ¿correcto? Y además es el que maneja el fondo partidario permanente, que es la plata que le da el Estado a los partidos políticos, que son instituciones fundamentales para el desarrollo de la democracia. Y eso explica muchísimas cosas muchas veces, porque ahí está el dinero del financiamiento. Pero además, Además es el responsable de la relación del poder central con las provincias. eso le voy a decir ahora, pero además el ministro del Interior es el que se encarga de juntarle las mayorías al Ejecutivo. Ah. Es específicamente eso. Y entonces por eso se dice que es el ministerio político, en el sentido de que es el que se encarga de que haya un apoyo y una legitimidad a las políticas del Ejecutivo, ¿sí? Es un poco el que se encarga de unir al Ejecutivo con el Legislativo, que en el sistema presidencialista, habrán visto con Facundo, están separados. ¿Cierto esto que estoy diciendo? ¿Te fui respondiendo, Juliana? Sí, profe, ahí encontré la página de Andy Tau, que tiene info de las provincias, todo. Sí. Fíjate de todos modos que vas a tener que entender la estructura de funcionamiento del gobierno de Santa Fe, de cómo se forman mayorías, de cuáles son las formaciones partidarias existentes, ¿sí? Más allá de los nombres, qué bloques se formaron y no seamos binarios. Eso es re importante, ¿eh? No seamos binarios. No es Todo es complejo y hay que estudiarlo complejamente y siempre con más dudas que certezas. Entonces, no ser binario significa, bueno, ¿qué bloques apoyan al Ejecutivo? Y no está todo claro, ¿viste? Siempre en realidad todo está bastante no claro. Y cuando todo parece lineal, no es lineal. Y yo a veces Pero pienso, es diferente porque en cada van variando de acuerdo a las circunstancias también. Algunas exactamente, leyes tienen apoyo de uno, de apoyo de otro, de acuerdo a que el tema. exactamente. Entonces, vos, por ejemplo, vos podés decir, bueno, a ver, para por ejemplo, yo lo que me imagino cuando Más vos... que nada hay bloques, o sea, el bloque mayoritario que es del gobernador porque tiene, es así la elección, pero Mm, después hay bloques muy chiquitos, que es mm. lo que por ahí a veces te define algo, esos bloques de tres, cuatro personas que van variando de dónde votan. Exactamente. Bueno, y ahí, miren, esto es re importante. Nosotros no vimos sistemas electorales, pero siempre está dando vueltas, ¿no? Es que no se puede disasociar. Y eh, la forma de votar son una multiplicidad de variables muy grandes y tal vez es lo más importante del sistema electoral porque es el que termina definiendo, digamos, la fisonomía que tiene todo el sistema político, ¿sí? Genera lealtades o independencia de los legisladores respecto del Ejecutivo. Entonces, si hay un sistema de votación en el cual no hay una dependencia por parte de los legisladores respecto del cabeza de la lista o del gobernador, para los gobernadores o para los ejecutivos, gobernar se vuelve una tarea cuesta arriba. ¿Por qué? Porque tienen que lograr constantemente tener una cantidad de voluntades que, primero, se sienten y den quórum, segundo, levanten la mano. Y en estos tiempos en donde la fuerza del partido ya no existe más porque no voy a explicar por qué, ahora podemos explicar por qué, pero la fuerza del partido en realidad eh, casi es inexistente. Para un gobernador o una gobernadora, juntar las voluntades se vuelve casi una actividad transaccional, ¿sí? En donde, bueno, del otro lado es, bueno, ¿y a mí qué si yo te levanto la mano? ¿Entienden? ¿Cuál es el incentivo para el legislador para levantar la mano? Esto antes no existía, antes hace 25 años. ¿Por qué? Porque el incentivo era ideológico y general.
somos parte de un mismo bloque, de una misma fuerza política que tiramos para el mismo lado, y no es que yo por cada cosa que se va a votar pido algo a cambio. ¿Entienden? Pero la moral pública cambió, la dinámica cambió, ¿sí? Y pareciera ser que todo se transformó en una cuestión transaccional en donde un legislador busca un beneficio propio más que un beneficio general a la hora de levantar la mano. Y esto que antes era visto como algo totalmente reprochable, ahora no es cuestionable. Miren las cosas que tengo que explicar. Pero bueno, ¿me siguen esto que digo? Entonces se hace mucho más difícil para los ejecutivos conseguir lealtades. Porque no sirve con arengar a la tropa diciendo, vamos que nuestro proyecto avanza. No hay proyecto. ¿Me siguen, no? Lo que estoy diciendo. Eh, Para, ¿y qué más te quería decir? Ah, te dije lo de Zebelis, pero me faltó darte bibliografía sobre gobiernos divididos ¿Pero vieron con Facundo gobiernos divididos y gobiernos unificados? Abel dice que sí, Leandro dice que no. ¿Qué es? Sí, vimos el de Francia cuando es dividido, cuando es unificado, uno que está el Que- presidente que predomina, sino el canciller, Claro, claro, el el vicepresidente. concepto de gobierno dividido o gobierno unificado es captar en qué momento ejecutivo y legislativo son un bloque, ¿sí? Uno Inclus- podría- in- Decime, Inclusive Belén. vimos analizamos hasta crisis entre legislativo y ejecutivo y vimos políticas comparadas de distintos gobiernos con distintos apoyos legislativos. Exactamente. Hoy, hoy uno podría pensar que es mucho más factible que los gobiernos sean gobiernos divididos que gobiernos unificados. Casi les diría que el bloque a nivel nacional del PJ es un milagro. Para mí es un milagro. No lo estoy diciendo como una cuestión ideológica, un milagro, digamos, de conseguir una cohesión interna en estos tiempos donde todo está tan fragmentado. ¿Me siguen el razonamiento? Espero que lo entiendan. Bueno, eso al contrario, que sería en la provincia de Santa Fe, que tenemos un gobierno unificado, me parece. En Santa Fe están reformando la Constitución, ¿no? Yo le había preguntado la vez pasada, pero todavía tus análisis van a ser para atrás, no para adelante. Y yo entiendo, corregime Juliana, que el Ejecutivo se llevaba siempre la mayoría legislativa, por lo menos en el Senado. En la Cámara de Diputados, porque ahí es que elige toda la lista, o sea, los 28 entran todos a la lista. Después el resto se divide por don. Sí, en Santa Fe, perdón, profe, en Santa Ah, Fe funciona la mayoría automática, es que como dijo Juliana, mm, que el que gana en las elecciones a diputados provinciales se lleva automáticamente, creo que es 28, la mitad más uno sería de los diputados. Y el claro, resto también se divide por don. Y claro, bueno, ahí es propenso que haya bloques mucho más chicos. claro, claro. Es muy importante que ustedes expliquen esto. Esto no garantiza en tiempos actuales que el gobernador consiga, el gobernador, si es gobernador, las mayorías de manera automática, ¿no? Y, Es mucho, pero es mucho más en, factible, eso quiero decir. generalmente sí le pasa, sí. Claro, pero viste, siempre De tenés. que, o sea, si más si el gobernador gana por una mayoría importante. O sea, como acá pasó que ganó por una mayoría importante, entonces muy difícil que alguien se aleje Pero Claro, de siempre y eso. cuando mantenga la disciplina partidaria después. exactamente. Yo acá me gustaría hacer una distinción que para mí ustedes siempre tienen que tener en el radar. ¿Puedo? Es de tipo sociológico, pero ustedes me van a entender y si no, va- sí, me van a entender. Eh, Antes, vamos a hablar eh, hasta la década del 60-70, el trabajo, la forma del trabajo, la forma de producción industrial, hacía que la base, digamos, de sostenimiento de los partidos fueran los sindicatos, ¿sí?
y el aporte de los trabajadores. Entonces, había de alguna manera un- una comunión, digamos, de ideas que hacían que eh, irse del bloque fuera mucho más difícil. O sea, la disciplina partidaria se lograba mucho más fácilmente cuando había, vamos a decir, si quieren, vamos a decirlo así, una ideología más fuerte. Y esa ideología más fuerte estaba vehiculizada por el soporte del trabajo, que era el sostenimiento, digamos, del orden del sistema político. Pero a Y si no partir, era ideológica la unidad, al menos era de intereses. sí, sí. Y después los partidos dejaron de sostenerse, pero voy a hacer una pausa. Todos los que no tienen cámara y pueden ponerla, vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetirlo. Listo. Después, em, todos los partidos dejaron de depender de los aportes de sus trabajadores o empresarios o grupos ideológicos, cualquiera fuese, y pasaron a depender directamente de los aportes que hace el propio Estado, ¿sí? A través de las instituciones para el sostenimiento de los partidos políticos. Entonces, todas las estructuras partidarias se volvieron muy dependientes de el funcionamiento, digamos, del régimen impositivo. O sea, ¿quién sostiene a los partidos hoy? Nosotros, ¿sí? A través del pago de impuestos. Entonces, prácticamente que todos los oficialismos eh, o todos los partidos provinciales son, digamos, bastiones oficialistas que se mantienen con la estructura de los aportes que reciben de arriba, ¿entienden? No de abajo. Y esto hizo que cambiara mucho la dinámica también respecto de lo que nosotros teníamos como concepción de lo que eran los partidos. Los partidos ya no representan más un conjunto ideológico de intereses de un grupo en la sociedad. Los partidos son, por un momento, maquinarias electorales y están sostenidas por la propia estructura del Estado. Entonces es muy difícil pensar todo en términos de peronismo, antiperonismo. No funciona así. Todos los partidos se fueron volviendo finalmente oficialismos balcanizados en cada uno de los distritos y pueden cambiar de color y volcarse a adherir al Ejecutivo de turno a nivel nacional si obtienen los recursos que necesitan para seguir existiendo. ¿Sí? ¿Siguen esto que digo? Es como que como si hubiesen quedado estructuras que están vacías de ideología y que finalmente son estructuras que viven de los recursos públicos para sostener la actividad política que no tiene ningún interés más que sostenerse en sí. Digamos, no tiene el propósito de modificar nada. Y a partir de ahí, a un gobernador se le hace muy difícil sostener un bloque oficialista porque no hay ninguna ideología ni ningún incentivo general que defender. Por eso todo se vuelve transaccional. No sé si siguen este lineamiento que estoy tratando de describir. Es muy importante, eh, me parece a mí, para entender el funcionamiento actual, sobre todo desde principios de siglo XXI. Eh, bueno, con esto digo, más allá de que un partido, por ejemplo en el caso de Santa Fe, como me están explicando, en una lista un gobernador o un dirigente del partido pueda poner a toda la lista y se la lleve la mitad más uno, si no hay una cohesión interna porque el sostenimiento es por arriba y no por abajo, puede haber gente que se quiera abrir del partido igual y arme su monobloque. Antes, hacer un monobloque era un escándalo nacional. Irse del partido antes era una tremenda discusión. ¿Cómo te vas a ir del partido? ¿A quién corresponde la banca? ¿Al partido o al diputado? Hoy se rompen los bloques todos los días y no pasa nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La última pelea, por ejemplo, fue entre dos diputados de La Libertad Avanza. ¿Vieron lo que pasó?
que se pelearon dos diputadas, y una se paró enfrente de la otra y se hablan con el celular y qué sé yo. Antes no existía que se rompa el bloque y que ahora me hago un bloque propio y la corrupta sos vos y no, la corrupta es aquella. Esto no existía. Y esto, imagínense, si cualquiera puede armar un monobloque, ¿cómo hace un gobernador para mantener la cohesión interna? ¿Cómo hace? No sé cómo hace. Bueno, ¿cómo hacía Grondona? Perdón que me vaya a Grondona, pero es el arte de gobernar. Grondona, el presidente de la AFA, lo dije la vez pasada, lo vuelvo a repetir. Grondona le daba algo a cada uno y todos le debían un favor. Y esa era la técnica de Grondona para mantenerse en el cargo, que todos le debieran algo. Ustedes dicen que lo quieren. Negociación. Sí, sí, pero no una negociación en la que él generaba una especie de dependencia. Digo, pueden tomarlo como una estructura, como un marco teórico. O sea, che, ¿cuál es la estrategia del gobernador? Bueno, que todos le deban un favor. ¿Me entienden lo que digo? Incluso podrían hasta pensarlo con lo que le está pasando ahora al gobierno actual. Por ejemplo, ¿qué le pasa a Karina? Bueno, según dice el audio, digamos, el audio de que es famoso ahora de español, no repartió. ¿Ustedes lo ven? O sea, tenés que mantener controlada toda la estructura de gobierno. O sea, de alguna forma. Digo, puede ser muy espurio mantenerlo a través de prebendas o favor o dinero, pero bueno, lo hizo mal y entonces perdió el control de la situación. Claro, y Ezequiel Sí. suma otro punto, ¿Mm? que es por el lado de los privados, que se concentró todo en una sola droguería y quedó la Federación de Industria Farmacéutica afuera de la estructura que se venía operando. Entonces, por ahí puede haber venido un poco los reclamos, Me que das ahí pie, se mueve Leandro. mucha guita. Me das pie porque yo incluso lo tenía anotado en mi hoja de ruta. Hoy es mucho más fácil para un gobierno gobernar que antes. ¿En el qué sentido? En este. No hay tantos grupos dominantes concentrados por actividad. No es tan difícil sentarte y arreglar. Cuando la distribución de la riqueza era mayor y había muchas más organizaciones intermedias y la transaccionalidad era mucho más difícil, llegar a un equilibrio era todo un desafío. Pero hoy casi que es chocar la calecita, a partir de lo que está diciendo Leandro. O sea, no era tan difícil. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eh, Pero esto para decir que una mayoría, que estén todos sentados votando, no es automático. Yo cada vez que veo que se sientan todos y hay quórum y después levantan la mano, digo, bueno, qué arte, ¿no? Qué arte hoy lograr que tanta gente se pongan de acuerdo cuando en realidad cada uno está hablando un idioma distinto. Pues estamos hablando todas cosas distintas. Entonces me parece una proeza. Ciertamente el gobierno no gobierna. No gobierna. Tuitear, yo pensaba que era gobernar, pero definitivamente parece que no, o no sé, no lo tengo claro todavía. Bueno, te dije un montón de cosas al final, Juliana. Pero sí está bueno que, y esto lo digo para todos, para todas, que pongas, por ejemplo, cuáles son las fuerzas partidarias, cuáles son las fuerzas que oficialmente respondían al gobernador y finalmente incluso podías advertir, bueno, pero no respondieron al gobernador, con qué trabas o esto, cuáles son las leyes fundamentales que el gobierno se trazó como hoja de ruta. Esto lo voy a decir, miren. Un gobierno no es que llega Macri, la verdad que nos confundía bastante, porque Macri decía, no, yo, no sé si se acuerdan de Macri, fue presidente. Eh, Macri, pues va pasando el tiempo. Decía, no, yo bueno, trabajo, pero después yo me voy a mi casa y veo Netflix. ¿Se acuerdan que dijo eso? Pero gobernar el ejecutivo de un país no es que somos exclusivos en Argentina, no es un trabajo de 9 a 18 y después me voy a mi casa, me voy al supermercado. Eso es una narrativa que le funciona muy bien a la derecha en el sentido de
el marco de las instituciones, como si todo pudiese funcionar idealmente, pero en realidad el trabajo de un ejecutivo es 24/24/365, ¿sí? Y cuando un ejecutivo, cuando una coalición, una gestión de gobierno, un liderazgo llega a uno de esos lugares de ejercicio de poder, se traza una hoja de ruta, define cuáles son los problemas y avanza en ese camino. Y no es que cuando uno llega y dice, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿De qué se trata este trabajo? No, define los problemas, es como hacer una lectura del juego, si quieren, en función de sus intereses, de su ideología, de cómo lee el partido nacional, provincial, y se traza determinados objetivos, ¿correcto? Y dice, bueno, por ejemplo, para que se entienda, ¿qué dijo Milei? Llega, sea verdad o mentira, no importa, dijo, el problema es el déficit fiscal. Entonces esa es mi hoja de ruta. Tal vez el problema es otro, tal vez el problema es el FMI, no sé. Pero bueno, entonces uno podría pensar que el gobierno se traza como objetivo sancionar unas leyes básicas claves que van en ese sentido. Entonces yo lo que te digo, Juliana, y a cualquiera que trabaje estas cosas, es, bueno, ¿qué objetivo se puso tal gobierno en tal momento? ¿Cuáles son las leyes que decidió que eran fundamentales y que sí o sí tenía que conseguir unas mayorías? Y después, ¿consiguió esas mayorías para esas leyes fundamentales? Entonces vos ahí tenés que pensar cuáles son las leyes en sentido cualitativo. Leyes, porque se pueden votar. Bueno, ahí, por ejemplo, para modificar la Constitución tuvo que, o sea, era un objetivo y lograr sancionar la ley de necesidad de reforma. Ni que hablar que una reforma de la Constitución es la definición de un problema incluso mayúsculo. ¿Sí? Y hay que conseguir muchísimos acuerdos porque una reforma de la Constitución implica más voluntades que de costumbre. Pero de repente vas a estudiar un gobierno en donde no se trató ese objetivo, no se trazó ese objetivo, pero vos podrías decir, bueno, esta gestión arrancó y se trazó estos objetivos. Incluso podés identificarlos con estos discursos. Este es su programa, estos son sus discursos, estos son los proyectos que llevó adelante y que mandó al Parlamento. Bueno, consiguió las mayorías que necesitaba. Bueno, su bloque lo apoyó. O no, su bloque no lo apoyó. Pero como eran leyes que beneficiaban a tal o cual sector, estos sectores lo apoyaron. Entonces, ¿con quién gobernó el gobierno? Bueno, para sancionar estas leyes, con estos. Para sancionar estas otras leyes, con aquellos. Y está bueno ahí que en el trabajo, esto es para todas, todos, puedas elaborar o armar unos cuadros, ¿sí? Que sean cuadros propios, en donde vos digas cuáles son las leyes con las que se propuso avanzar, logró o no lograr las mayorías, quiénes fueron los que las votaron, a qué partidos correspondían. ¿Entienden todo esto? Y esto te va como conformando un cuadro que le va dando un salto cualitativo al trabajo finalmente, ¿no? Donde vos generás a partir de archivos que están ahí disponibles una combinación de la cual resulta algo ingenioso. Y eso está bueno. ¿Me comprendieron lo que estoy diciendo? Esto lo pueden hacer todas, todos todo el tiempo. O sea, esta es una materia, esta que estamos dando acá, que no reviste mayor complicación. Es conocer los mecanismos y qué aportan estos mecanismos al quilombo que hay. Estoy hablando mucho, ¿no? Una pregunta, Ezequiel, Vamos. que quizás ya lo dijiste, pero como no estuve en las primeras clases, ¿el trabajo es individual o es en grupo? Bueno, es individual, pero hubo gente que me dijo, che, lo hacemos en grupo y yo dije, bueno, pero háganlo bien. Ok, Yo ahí no tengo una. La verdad que con que ustedes trabajen y hagan algo que les sirva, está fenómeno. ¿Mm? De eso se trata. perfecto. ¿Alguien más quiere hablar del trabajo? No me estuvieron mandando mucha información del trabajo. Ya pueden ir, ya con las clases que tuvieron con Facundo, ya pueden ir haciendo cosas. Ya podía Profe, hacer yo salirse de tenía la una clase uno. consulta. Sí. En la web está subido el trabajo práctico IC 2024. No, debe ¿Sería ser el viejo, mismo pero que usa las mismas usaríamos? consignas. Ok, eso era mi pregunta. Bueno, gracias. De nada.
Después referenciámelo, que así lo busco y lo reformo y le cambio las fechas. Eh, Bueno, profe. bueno, ¿qué hora es? -4. ¿Alguien tiene alguna duda de algo o avanzo con otras cositas que pensé? Nada. Bueno, los presentes, la vez pasada una compañera que dijo pongámoslo por el grupo, no por el WhatsApp, así que pónganlos por acá, en el chat del Zoom. ¿Está bien? Vayan enumerándose en el chat del Zoom y lo dejan ahí. No, no, el nombre solo no. Pongan uno y después abajo dos y después abajo tres. Y es más, si pueden copiar la lista y pegarla, mejor, ¿saben? Porque así me queda una lista única, no una lista en la que tengo que ir descubriendo cada uno, que me quede unificada. ¿Está bien? Bueno, eh, muestren inteligencia en esto, básico. Bueno, entonces, dos, problemas de funcionamiento del presidencialismo. ¿Qué está aportando nuestro sistema a esta crisis de gobierno? Eh, bueno, ¿por qué hay crisis? O sea, para ustedes, ¿hay una crisis para ustedes en el gobierno en este momento a nivel presidencial, federal? Sí, Bueno, ¿y a qué Ok. No, pues estoy tentado a decir que no. Porque uno puede pensar que hay crisis hasta que llega un momento que dice, no, mira, la están manejando de taquito. Si pasan 4 semanas y no pasó nada y el gobierno sigue, te hacen repensar todo. Pero vamos a decir que sí. ¿Por qué hay crisis? De todas maneras, considero que primero deberíamos establecer qué es la crisis, porque capaz que Exactamente. para lo que una persona es una crisis, tal vez para la otra no lo sea. Por eso es que estaba tentado a decir que tal vez está todo bien. Y cuando yo dije por qué hay crisis, me estoy refiriendo exactamente a eso. O sea, cuando me digan por qué, ahí está la definición de qué sería una crisis. Es como que bueno, cuando me dicen por qué, el marco teórico está de fondo. Crisis institucional, económica, de qué tipo, y en Exacto. base a eso poder conversar si coincidimos o no, tal vez. Y bueno, a ver, para mí hay crisis porque hay un problema, lo cual no significa que haya una ruptura. claro, pero ¿de qué Las tipo? crisis pueden derivar en rupturas o no. Exacto. Un autor que trabaja este tema se llama Morlino, que habla de transiciones de régimen eh, y justamente habla de crisis, ruptura, nuevo régimen o no se consolida, se vuelve al régimen anterior. Arma un ciclo, se los comento para que sepan. Em, yo, eh, hay un autor que me gusta que se llama Nicolás Dvorskin con D y B corta, pueden buscarlo, Dvorskin, D, B corta o Skin, que dice que en realidad si hay una ruptura de régimen, ¿sí? Vamos a decir crisis de gobierno, ojo, no es lo mismo crisis de gobierno y crisis de régimen, vamos a decir de gobierno mejor. Si hay una crisis y el gobierno pierde, digamos, el control de la situación, ¿sí? Y vamos a definir antes por gobernar, vamos a decir controlar los acontecimientos. Entonces, si un gobierno pierde el control de los acontecimientos y por lo tanto entra en crisis, ¿me van siguiendo lo que estoy diciendo?
Este autor, Nicolás Dworkin, que es un economista, un sociólogo, a la vez, dice que las crisis pueden ser crisis de gobierno por arriba, por abajo o por el medio. Un poco para esquematizar eh, mi pregunta abierta que hice sobre qué tipo de crisis. Bien. Crisis por abajo. ¿Qué significa? Que un gobierno puede caer, ¿sí? Si hay mucho malestar social. ¿Por qué? Bueno, uno podría atribuírselo a una enormidad de temas. Vamos a decir, si quieren, problemas en la microeconomía, que es en la economía doméstica de cada uno, que es lo que más angustia genera. Podría ser otro tipo de problemas, de seguridad, ¿sí? También, o un contexto de fuerte ideologización. Pero cuando el problema es microeconómico, es por, básicamente, capacidad de compra, ¿correcto? Fuerte endeudamiento, crisis social doméstica derivada de problemas económicos que arrastran otro tipo de problemas, por ejemplo, de violencia, de salud, y otro tipo, vieron que como que se van encadenando. Estás todo el día trabajando, estás nervioso, no puedes trabajar, no puedes ocuparte de otros temas, no te vas de vacaciones, todo termina explotando, estallando por los aires. Entonces uno podría pensar que la crisis podría ser por abajo de malestar, pero bueno, para que haya una crisis por abajo y que eso haga caer un gobierno, hace falta una fuerte organización que canalice toda esa crisis, esa furia, ¿entienden? Ese malestar. Ejemplo 2001. Puede ser el 2001, sí, puede ser. Eh, Fue interesante el 2001 porque hubo una organización que no, con liderazgos más invisibilizados, pero había una organización social finalmente, porque Sin duda. espontáneamente la gente no salió, ¿viste? A las calles, tal cual. Y esa organización, incluso a Abel se la podemos atribuir a, yo diría, ya que vos trajiste el tema del 2001, a la pérdida del empleo, pero al mismo tiempo la no reinserción y la falta de posibilidades de hacer algo por cuenta propia. En el Claro, 2001 no había posibilidad de ponerte en una red social a vender algo, ¿me entienden? Entonces, era el trueque. claro, pero más allá del trueque, que fue el 2001, vos, si te desempleabas, pasabas a ser un desempleado. Hoy no hay un desempleado, hoy te empleás en algo automáticamente y estás tratando de buscarte vos los medios en vez de salir a buscar empleo con un currículum. Entonces, Ese. te encontró la gente en la calle porque no tenía algo para hacer. ¿Me No, seguís? bueno, por eso aparecen las cooperativas, que en Bueno. definitiva son las que movilizaron lo que estás planteando vos. Exacto, pero eso hoy ya no existe en el sentido de que la gente empieza a buscar, por los nuevos dispositivos tecnológicos, una forma individual Claro. de hacer algo. Entonces alguien que hoy se queda desempleado busca qué hacer, no sale a buscar trabajo. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Por eso es difícil configurar esta crisis actual y es difícil el agrupamiento en una organización con algún liderazgo. Eso es lo que estamos viviendo. También una crisis de representación en ese sentido. ¿Se entiende? Hay crisis por abajo, pero que no ¿Eh? puede no derivar en una organización que voltee un gobierno. Hoy una marcha no daña a un gobierno como lo dañaba antes. ¿Comprenden? Bueno. Después, crisis por el medio sería una crisis de la política o de lo que llamamos la actividad política. Por ejemplo, la falta de apoyo legislativo sería la primer y automática asociación que uno hace al gobierno, ¿sí?
y la imposibilidad del gobierno de llevar adelante su gestión. Eso sería por el medio, una primer variable de por el medio, que el gobierno no controla mayorías parlamentarias, ni siquiera mínimas, como para bloquear agendas opositoras. Entonces uno podría pensar, bueno, este, se podría juntar una mayoría parlamentaria y echar al gobierno. Ahí, ahí, en ese marco, podría entrar nuestra materia. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué elementos o qué variables del diseño institucional o qué mecanismos prevén algún tipo de acción en este sentido? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y en ese sentido ustedes ya pueden directamente decir, bueno, nuestro presidencialismo es rígido. Entonces, tal vez una crisis por el medio no provoque automáticamente, una crisis de la política, por eso digo por el medio, no provoque automáticamente un desplazamiento de un gobierno. ¿Por qué? Porque los mecanismos no lo facilitan. Y al mismo tiempo les diría, porque no hay un reemplazo. Porque si uno piensa, bueno, se juntan mayorías para derribar a un gobierno. El gobierno cae en su imagen y llega a porcentajes ridículos como los de Bolivia o Perú, o mismo a veces se pasó en Brasil, que los porcentajes son muy bajos. Y no controla más que un puñadito chiquitito de legisladores, como por ejemplo pasa en Brasil, que hay mucha fragmentación. O también pasa en Bolivia y pasa en Perú, eso mismo. Entonces, bueno, se dan todas las condiciones para hacer un juicio político. ¿Y por qué eso no avanzaría? Bueno, a veces no avanza porque no hay reemplazo. Entonces uno dice, bueno, che, pero si le hacemos un juicio político, ¿quién viene? No hay una gestión que esté preparada para asumir un liderazgo. Por ejemplo, si pensamos de vuelta en el 2001, que fue una crisis tremenda, cuando asume Kirchner, asume en un momento en donde no hay ninguna dirigencia preparada para asumir. Digamos, ahí el poder apareció como una oportunidad, Ezequiel, ¿sí? perdón, volviendo No, a lo del 2001, esto que mm. decís de la crisis por el medio, ¿no Mm. sería lo que pasó después de la caída de la Rúa con los 5 presidentes? Si yo tengo que opinar lo que pasó en el 2001 fue crisis por abajo, por el medio y por arriba, todas a la vez, porque en realidad, Claro, no, digo, pero después de la de por abajo, digamos, cuando cae de la Rúa, que vienen los 5 presidentes, porque en definitiva ninguno de los 4 anteriores hasta Duhalde tenía el apoyo del Congreso. ¿No sería la definición de lo que estás diciendo de crisis por el medio? sí, en realidad yo si lo tengo que, si bajo este esquema que estoy planteando, si tengo que definir el 2001, yo diría, la crisis fue por abajo y por arriba. ¿Por qué? Porque todavía no expliqué por arriba, pero sería la macro. No lo dije, pero bueno, ya lo anticipé. Y por abajo, por el malestar social, ¿sí? Y en realidad la clase política no lograba articular un liderazgo en un momento en donde el sistema económico macro no daba pie con bola, el apoyo internacional se había perdido y por abajo la furia con la clase política era total. Entonces fue muy difícil para la clase política rearticular un liderazgo bajo el cual la gente volviera a confiar. Más allá de los 5 presidentes, a veces uno dice lo de los 5 presidentes, pero en realidad de la Rúa cayó, los dos intermedios que fueron Porti y Campaño fueron solamente para llamar a la Asamblea Legislativa y el único que no tuvo apoyo fue Adolfo Rodríguez Saá. Pero Dualde lo consigue. No, para ponerlo en términos, ¿viste? Los 5, bueno, de la Rúa había caído, Rodríguez Saá no consiguió el apoyo, digamos, de los principales sectores dominantes del país, Clarín, básicamente. Y Dualde sí. Y además Dualde era el poder bonaerense, no nos olvidemos. Eh, bueno, y, pero crisis de la política por el medio no es solamente no controlar mayorías parlamentarias. Crisis política por el medio también es no controlar al propio gobierno, ¿sí? Un ejecutivo no es un presidente usando la lapicera.
Porque a veces usás la lapicera y se pudre todo también. ¿Se acuerdan cuando Cristina le decía a Alberto, usala? ¿Se acuerdan de esto que estoy diciendo? Alberto, usá la lapicera, le decía. Y Alberto no usaba la lapicera. Uno podría pensar en ese punto de vista, bueno, gobernar también es elegir con quién pelearte. Y Alberto no se quería pelear con nadie. Entonces no usaba la lapicera y se hundía en un mar de dudas y conjeturas y decía, no, yo no puedo hacer esto porque en realidad es responsabilidad del Parlamento, pero en realidad no avanzaba en decisiones. Tampoco Alberto Fernández había trazado un plan de gobierno. No había definido Alberto Fernández cuál era su hoja de ruta. O sea, hubo una buena estrategia para ganar la elección, pero después no había un plan de gobierno. De hecho, en general a las izquierdas, si quieren ponerle al peronismo, seamos bondadosos. Si quieren poner al peronismo el mote de la izquierda, no lo era, porque fue un partido del orden. Pero bueno, vamos a decir que tenía como proyecto mejorar la posición de las mayorías más menos acaudaladas o las más desfavorecidas. Y tenía eso como objetivo, claramente no lo cumplió y Alberto tenía solamente esa narrativa. Decía, entre los jubilados y los bancos, yo elijo a los jubilados, pero eligió a los bancos. Entonces finalmente no se peleó, no quiso, no avanzó, tuvo miedo. Buah, así terminó. Es el dirigente con peor imagen política en la historia. Lo sigue, creo que. No sé quién lo sigue. Alberto es el que está peor. Entonces, bueno, y Milei se trazó una hoja de ruta, ¿sí? Y usa la lapicera. Pero usar la lapicera también tiene consecuencias. Y no está dejando a todos conformes. Y lo que quiero decir con esto es que controlar el gobierno ejecutivo, puertas adentro, es controlar todas las áreas y los engranajes del poder ejecutivo, que es todo el Estado. ¿Correcto? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el dispositivo judicial? ¿Qué son los diferentes ministerios con sus diferentes organizaciones en cada uno de los ministerios que presionan a esos ministerios? Porque hay un montón de organizaciones en torno de cada ministerio que se organizan, que tienen sus administraciones, sus agencias burocráticas, sus intereses y que hay que atender en el plano de la salud, en el plano del ejército y la defensa, en el plano de desarrollo de acción social y los movimientos sociales, en lo que es educación, bueno, en lo que es la justicia también. Ustedes me entienden, ¿no? Y van quedando un montón de sectores disconformes y el gobierno no controla ninguna de esas áreas. Entonces, la crisis por el medio es la crisis institucional respecto de no controlar mayorías parlamentarias, pero al mismo tiempo no controlar al propio Ejecutivo. Quiero que sepan algo, que se lo tomen como nota fundamental. Un ejecutivo que nombra a un ministro no significa que ese ministro le responde. No es automático que el ministro responda al presidente y que lo defienda a rajatablas. A priori uno podría pensar que sí, pero no pasa eso. En el gobierno, me comprende lo que acabo de decir. De hecho, por ejemplo, miren un ejemplo de gobierno actual. Karina. Karina, ya digo Karina, saben quién es Karina. Cuando le pone de candidato a Petri y a Bullrich para, para senador, y no sé, Petri si es para diputado o senador en Mendoza, no sé para qué es Petri, pero en Mendoza, ¿no? Quiere ser gobernador igual de Mendoza. Y a Bullrich en Capital. Medio que se lo saca de encima a Karina. Está terminando el pacto que tenía con Macri, que bueno, lo rompió a Macri, lo tiene comiendo milanesas hasta que Macri se cansó de ir a Olivos a comer milanesa con papas fritas. ¿Se acuerdan que lo invitaban a comer milanesa con papas fritas, pero medio que lo boludeaban? Y ella se terminó de sacar a Bullrich que manejaba de seguridad y Petri que manejaba defensa. Y no es que reemplaza en esos ministerios a alguien de esos dirigentes, sino que se los quiso quedar Karina. Entonces, quedarte con todo es un problema. Alberto Fernández, en su gobierno, era un gobierno loteado.
porque la mitad eran para los dirigentes de Cristina y la Cámpora, y para la otra mitad era para los de Massa y algunos dirigentes, y Axel. Y bueno, finalmente ese loteo generó que la mitad de los ministros no respondiera a Alberto Fernández. No sé si se acuerdan que la primera crisis de Alberto Fernández, la mitad de los ministros le presentan la renuncia. ¿Ustedes se acuerdan o no lo que estoy diciendo? Ese me están siguiendo lo que estoy diciendo? Ese gobierno, que era un gobierno presidencialista, para nosotros, era en términos de sistemas de gobierno, formas de gobierno que estuvieron viendo con Facundo, presidencialista y parlamentario, la dinámica de ese gobierno era un gobierno parlamentario. Era un presidente que no controlaba a sus ministros, o lo que dice Sartori, un presidente que es un ministro más entre los otros ministros. No controlaba, controlaba economía, que lo tenía y controlaba producción. Economía era, bueno, el ministro de Economía, ¿cómo se llamaba? Me olvidé el nombre. Guzmán, Guzmán. ¿Y cómo se llama el que se fue con un escaño? Culfas. Culfas, te agradezco, Leandro, que era producción, esa era la hoja de ruta de Alberto. Pero no controlaba lo de, no sé, el PAMI, por decir. Yo me acuerdo que estaba Luana Volnovich. Y Y así, ANSES, Fernanda Raberta. claro, y yo lo estoy poniendo como ejemplo en el sentido de que secretarios, ministros, no los controlaba Alberto, y por eso, y el más importante, que era Guado de Pedro, que era el ministro del Interior, que era el que le conseguía las mayorías a Alberto Fernández, le presenta la renuncia en la primera crisis de gobierno. Entonces ese era un presidente que no controlaba a sus ministros. Y el gobierno de Massa, escucha lo que acabo de decir, el gobierno de Massa, para mí, fue el gobierno de Massa, no era el gobierno de Alberto Fernández. El último año fue el gobierno de Massa, que era ministro de Economía, candidato a presidente y el que sostuvo el gobierno hasta el final. Y lo digo para que, estoy diciendo todo esto para que piensen la crisis por el medio. Un gobierno tiene que controlar al Parlamento, a sus secretarios, a sus ministros, a las organizaciones sociales. Y bueno, ahora vamos a... ¿Me comprendieron todo esto? Y ahora vamos a la macro, que uno podría pensar es la mayor crisis del gobierno. Un plan económico insustentable, ¿sí? En donde hay tres, cuatro variables fundamentales que tiene que gobernar, las dos principales, que terminan siendo los dos elementos que le siguen dando legitimidad al gobierno. ¿Cuáles son? El dólar y la inflación. De hecho, es gracias a la inflación, digamos, que se catapulta este gobierno, ¿cierto? Ya las promesas de destruir el Banco Central y todas esas cosas, de la dolarización, todo eso desapareció, pero el sostenimiento del dólar y de la inflación son fundamentales y son los problemas que tiene el gobierno, o aparentemente, que es de lo que hablan los economistas. Economistas ortodoxos, economistas heterodoxos. Y al mismo tiempo, ¿por qué crisis por arriba? Porque hay sectores dominantes, que son los grupos que son los que tienen mejor capacidad de acción, bancos, Cámara Argentina de la Construcción, grupos de medios concentrados, eh, eh, pools de siembra, grandes plantas industriales, Arcor de Pagani, Eurnequian, que sostiene el gobierno. Bueno, hay un top 5, un top 10 de empresas importantes, ¿correcto? Se agrupan en torno de un montón de cámaras empresariales, la UIA, la AmCham, las fundaciones, ideas, se juntan ahí. Ustedes saben que el gobierno, el presidente, le habla a ellos. Vieron que tiene constantemente eventos de ese tipo. Y esos son también los que le pueden quitar el apoyo al gobierno. Y a eso llamamos crisis por arriba, y son los más difíciles de, para nosotros en términos sociológicos, comprender. Porque uno a veces pensaría, bueno, ahí se cocina el poder y es lo más difícil de comprender porque el poder siempre está oculto en algún sentido. ¿Me siguen? Sí, es el llamado poder real el que Bueno, estás mencionando. a mí no me gusta llamarlo poder real en el sentido de que no le quiero quitar mérito, ¿sí?
a los otros elementos que el gobierno tiene que controlar y que pueden articularse para generar una crisis. Pero es cierto que en las cartas, como si fuesen las cartas de un juego, ¿viste? Vienen las cartas de las figuritas, ¿viste? Tipo fuerza tanto, poder de veto, capacidad de veto tanto. Bueno, tiene mucha más fuerza la carta, digamos, de no sé, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, si está dentro de las cartas, que Grabois, qué sé yo, que habla con el Papa, que murió el Papa. Por decir una carta, ¿entienden lo que estoy diciendo? Eh, y bueno, ¿me entendieron? Crisis por abajo, crisis por el medio, crisis por arriba. Sí, Bien, profe. bien. Entonces, dicho esto, yo veo que en estos términos hay una crisis. Todas estas cosas que están pasando, eh, no sé, me hacen pensar que el gobierno no sabe ni siquiera que se, eh, de dónde surgen los audios, a quién prestarle atención, ¿entienden? Como que se van encerrando en sí mismos y no saben en quién confiar y no controlan ninguna de las agencias y todos pueden ser enemigos internos y entonces se vuelve toda una acción conspiranoide en la que ya no tienen ninguna hoja de ruta trazada y, y si me parece a mí, si el gobierno no es reemplazado, es porque no hay una dirigencia con un liderazgo capaz de capitalizar toda esa disconformidad respecto de la gestión oficialista, uno, y dos, porque, y acá es puntualmente lo de la materia nuestra, porque nuestro diseño institucional no prevé mecanismos de reemplazo de crisis de gobierno. Miren todo el quilombo que tuve que hacer para llegar a la materia. Pero no quería decir esto último que ahora desarrollamos mínimamente sin explicar todo lo anterior. ¿Y por qué me tomé un rato para explicar todo lo anterior? Para que adviertan que esta no es una materia en donde solamente analizamos variables de manera lineal. Ah, no tiene tanta mayoría, entonces perdió. Porque la política tiene que tener una comprensión subjetiva, ¿sí? No puede ser que sean solamente datos, porque además los datos también son subjetivos. Y la elección de los datos que tomamos y la forma en que los organizamos y los volcamos en un tipo de información y la lectura que los damos es todo comprensión subjetiva y tienen que saberlo y hacerse cargo, ¿correcto? Y no está mal que así sea, porque si no, no pueden explicar nada. Y estar preparadas y preparados para decir, para que cuando lo den a leer a otro, alguien les diga, no estoy de acuerdo. Bueno, está bien. Nadie es el dueño de la verdad. Yo tampoco. Todo esto que acabo de decir puede ser rebatido y puede ser un desastre. Y está bien que así sea. Bueno, entonces, ¿por qué ¿Te puedo nuestro decir diseño? algo, Ezequiel? Sí, por supuesto. No estoy de acuerdo. Está muy bien. Espera, No, es espera, que, decir lo que quieras. no, digo, es muy probable que el gobierno esté en una crisis. Yo creo que este es un gobierno confrontativo desde el día uno. No es que creo que el gobierno está paranoico hoy, creo que lo fue siempre, desde antes de asumirlo fue, y busca enemigos en todos lados. Creo que es un gobierno que se basa en la ideología de los propios y los otros, eh, y que si termina siendo una crisis o no dependerá del resultado de las próximas elecciones, porque este gobierno tiene una hoja de ruta bien trazada, que es la económica, y el resto no le interesa, y mucho menos la política. Esa es mi opinión. Pero espera, yo coincido con tu opinión. Solamente que me estaba Ah, cuidando de no decir de repente tan tajantemente. Igualmente la hoja de ruta, una cosa que no coincido es que la hoja de ruta trazada y el plan económico que tiene
ponele que está bien que sea cierto que se lo trazó, pero es insustentable. Ningún economista del campo, digamos, de los sectores dominantes que cree que sea sustentable ese plan. Coincido con vos, no Ah, sé si es sustentable y o que es no. paranoico, yo también lo creo desde el minuto cero. Desde el momento en que se encierra en el Hotel Libertador, Claro. antes de asumir, y no saben qué hacer. Mm. Yo coincido. Así que estamos de acuerdo. Pero bueno, más allá de eso, puntualmente, lo que quiero decir es que en las formas de gobierno, voy a ir a la clase que estuvieron hablando con Facundo, las formas de gobierno parlamentarias, escuchen lo que voy a decir ahora, técnicamente hablando, en las que el Ejecutivo, quiero esto que quede súper claro, y el Legislativo están integrados, toda la dinámica es distinta. Toda la dinámica es distinta. Nuestro diseño institucional, que es el de los presidencialismos, de separación, que lo habrán visto muy bien con Facundo, ¿sí o no? Le da toda una fisonomía distinta al, al funcionamiento de, digamos, de la gestión de gobierno, ¿correcto? Porque el único momento en que vemos al Ejecutivo en el Parlamento es cuando fue Francos, que las últimas dos escenas que tenemos fue la semana pasada y la anterior que se enojó porque le dijeron que era un mentiroso y se fue. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿a qué responde que Francos haya ido? Bueno, artículo 100 de la Constitución, no sé qué inciso, el gobierno, el jefe de gabinete tiene que ir alternadamente una vez por mes a cada una de las cámaras a dar un informe de la marcha de la gestión de gobierno y someterse a las preguntas de los legisladores. Eso está en la Constitución, eso está en la Constitución desde el año 1994, ¿correcto? Que es cuando incorporamos al jefe de gabinete. ¿Esto lo vieron con Facundo? Lo digo porque esto es específicamente nuestra materia y hace a la fisonomía y el funcionamiento. Y quiero que lo tengan en cuenta porque acá es donde podríamos colar alguna posibilidad de salida a la crisis. ¿Ok? Entonces digo, cuando en el año 94 se modifica la Constitución, producto de las charlas anteriores, que ya venían de la época de Alfonsín, ¿sí? De que había que darle una nueva ingeniería institucional al, a las formas de gobierno, que eran las de la Constitución de 1853, y todo había cambiado en el mundo y en la Argentina, y bueno, no vamos a explicar toda esta historia. Lo que se había advertido era que en esa época lo que se decía era que los gobiernos europeos habían progresado más que los latinoamericanos y que las reformas de los latinoamericanos para salir de los regímenes autoritarios o de las dictaduras, el régimen de transición hacia las democracias, como lo que había funcionado bien eran los sistemas europeos que habían conseguido ser democráticos antes, aparentemente el diagnóstico era que lo habían logrado gracias a un diseño institucional parlamentario. Yo no estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo. Estoy diciendo cuál era la lectura en esa época, para que se entienda. Entonces, en base a que la lectura de esa época era el progreso es Europa y Europa tiene diseños parlamentarios, nosotros tenemos que ir al diseño europeo, porque se ve que los parlamentarios deben funcionar mejor. Por ejemplo, en esa lógica se inscribe un autor que se lee mucho en esta materia, que es Juan Linz, Linz, que tal vez lo tengan dentro de la bibliografía a leer, es español, y él decía, la democracia, no, perdón, el presidencialismo es un sistema de mayorías,
el Parlamento es un sistema consensual. ¿Esto lo vieron con Facu? Tomen nota. Él decía, los sistemas presidencialistas son sistemas mayoritarios y los sistemas parlamentarios son consensuales. ¿Qué significa? Que bueno, que los sistemas parlamentarios tienden a mayores consensos y los sistemas presidencialistas no. El que gana se lleva todo, el que pierde espera. Y que entonces encontramos en los sistemas parlamentarios mayores posibilidades de llegar a acuerdos y en los sistemas presidencialistas más rupturistas son. ¿Por qué? Porque todo es quedarse con el Ejecutivo y no me importa de lo que pase con el resto. ¿Correcto? Y nadie puede interrumpir el mandato del presidente hasta que no terminen los años que tiene que durar ese mandato. Y no hay ninguna posibilidad de salir de ahí. Hay algo de cierto acá, por supuesto. Pero tampoco es una garantía decir que los sistemas europeos se mantienen porque son sistemas parlamentarios. El tiempo finalmente va poniendo las cosas en su lugar y está todo resquebrajado. Y si yo le tengo que dar mi opinión de por qué Europa se sostiene, ellos se sostienen, perdón, esto es todo subjetivo ideológico, pero eso es lo que yo creo, ellos se sostienen porque viven de los recursos naturales de los otros países a los que someten con su colonialismo. Está bien, pónganle una nota abajo al pie, hagan lo que quieran con eso, pero la clave está en otro lugar. Pero bueno, ¿qué hicimos nosotros? Sony 23. ¿Qué hicimos nosotros? Porque tengo un asado, por eso me tengo que ir. ¿Qué hicimos nosotros en ese entonces, en el año 94 entonces? Dijimos, tenemos que ir a un sistema parecido al europeo. ¿Y qué era ir a un sistema parecido al europeo? Bueno, era juntar al Ejecutivo con con el Legislativo en algún lugar. ¿Entienden? Que se junten, que charlen. ¿Por qué? Porque están muy desacoplados. ¿Ok? Sobre todo, escuchen lo que les voy a decir ahora y les voy a recomendar un libro para leer que no tiene desperdicio. Sobre todo en la gestión de Alfonsín. Alfonsín, en su gestión, que es el primero que pone en práctica el presidencialismo, es decir, antes era dictadura militar, no se puede comparar, se encuentra con que los legisladores de su partido, el radicalismo, todavía funcionaba bajo el esquema anterior, como estaba hablando al principio de la clase, había movilización, si ustedes ven los actos del alfonsinismo, el tercer movimiento histórico era el peronismo, era lo mismo. Y esa era la tendencia alfonsinista, ¿no es cierto? La misma impronta, la misma lógica. El partido estaba totalmente distanciado de la gestión de gobierno. Tenía los diputados del radicalismo en el Parlamento que no sabían un carajo lo que estaba pasando en el gobierno y el gobierno se había llenado, entre comillas, de técnicos. Zurruil era el ministro de Economía, después de que reemplazó a uno que se llamaba Greenspoon, que era así más de la línea del partido y más de la época antigua. El libro que les quiero recomendar se lo regaló Cristina Alberto cuando fue el cumpleaños de Alberto y fue una chicana y se llama Memoria de lo que pasó en el quinto piso. Búsquenlo así, lo van a encontrar. Y más allá de que son lo que es una historia de lo que pasaba en el Ministerio de Economía en el momento en que se estaba cayendo el gobierno de Alfonsín, si ustedes lo leen en la clave, este libro, de nuestra materia, encuentran que el sistema presidencialista hacía agua por todos lados. Más allá de que tiene muchas lecturas el libro, pero no tiene desperdicio desde este punto de vista. Y dicho esto, les digo, cuando pusieron al jefe de gabinete fue, vamos a poner a un tipo que articule y que genere un diálogo entre un ejecutivo que está lleno de ministros, que son técnicos que vienen de cualquier otro lado, técnicos entre comillas, ¿no? Que son los del poder, que vienen de cualquier lado, pero que no tienen ningún tipo de legitimidad popular y diputados y senadores que fueron finalmente votados por alguien y que tienen legitimidad popular y que dialoguen. ¿Y cómo dialogan? A través del jefe de gabinete. ¿Y qué tiene que hacer el jefe de gabinete? Dar una charla respecto de qué está haciendo el Ejecutivo. Y con esto voy a terminar hoy y seguimos a partir de acá la clase que viene.
En el artículo 101 de la Constitución, 101, no sé si lo conocen o no, el Congreso tiene la posibilidad de echar con una moción de censura, y así está explicado en nuestra Constitución, con estas mismas palabras, una moción de censura, bien parlamentario la expresión, así lo dicen los europeos, al jefe de gabinete, en cuyo caso el presidente debería elegir a otro que en teoría se pensaba tiene que ser del agrado del Ejecutivo. Y escuchen lo que voy a decir ahora. Al mismo tiempo, todos los decretos que firma el Ejecutivo, el presidente, todos los decretos, cualquiera, los de necesidad de urgencia, o los reglamentarios, o los autónomos, o los de nombramientos de cargos, todos tienen que llevar la firma del jefe de gabinete para que tengan validez. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta fue la forma en la que se pensó el diseño institucional. Se pensó que si el Parlamento echaba al jefe de gabinete, el Ejecutivo, el presidente, no podía llevar adelante su gestión de gobierno y tenía que poner en consecuencia a un jefe de gabinete que sea del agrado de las mayorías parlamentarias, pensado en un momento en que los bloques se mantenían, no en este momento en donde se pelean dos diputadas poniéndose una al lado de la otra y filmándose, salí, salí, salí vos, andate, corrupta. Eso no existía hace 25 o 30 años, ¿entiendes? Cambió todo. ¿Y por qué digo todo esto para terminar la de hoy? Porque este dispositivo que existe en nuestra Constitución es un mecanismo institucional que prevé una salida a una crisis de gobierno y que está ahí dando vueltas. Si no se utiliza, ahí voy a ver, ya te dejo terminar a vos. Dejo esto y te dejo terminar a vos. Si no se utiliza, para mí es, o bueno, porque no lo tenemos en cuenta, que es muy probable porque lo podríamos haber tenido en cuenta en el 2001, pero más aún porque no hay un liderazgo que sea capaz de reemplazar al gobierno y que a partir de ahí se busquen cuáles son los mecanismos para poder reemplazarlo. Porque eso fue lo mismo que pasó en el 2001. En el 2001 también existía lo mismo, pero el problema era que el peronismo estaba partido en 15 porque reemplazar el liderazgo es casi imposible. Y el liderazgo lo había asumido Menem después de la crisis de Perón, ¿correcto? Y después no tuvo liderazgo hasta el kirchnerismo. Y el liderazgo aparece cuando aparece, no se construye un liderazgo. Sí, Abel. No, te quería preguntar si no pensás que en realidad la figura del primer ministro surge después del Pacto de Olivos y se constituye en en la reforma del 94. Estaba pensada como la figura del primer ministro europeo, con un presidente y un primer ministro, para que funcionara como fusible. Y hoy en día se transformó más que en un primer ministro, en un ministro coordinador. Exactamente. Esa es la expresión, yo no la dije, la expliqué conceptualmente, pero esa es la definición, el ministro fusible, para que una crisis de gobierno No no se se, llevara puesto al gobierno. claro, pero no, exacto, pero que no se tradujera en una crisis de régimen. Bueno, que Claro. cambie el jefe de gabinete, pero que siga el presidente en un rol más institucional. Igual lo seguimos charlando la vez que viene, ¿no? No es que yo tengo que seguimos desarrollando esto tal cual, tal cual. Después les dejo bibliografía para que lean esto. ¿Sí? Y les dejo mi hoja de ruta para pensar las elecciones que vienen, que vamos a tener para charlar el lunes que viene, con los resultados puestos, para ir como acoplándole temas. Les voy a dejar para leer, pero esta es la lógica y finalmente no ocurrió. Yo tengo una teoría, la última. Para mí es lo que le pasa a Riquelme en Boca y que en realidad le pasa a Macri con Bianchi. Miren, me voy a la mierda, pero ustedes van a entender. Si el presidente en Boca, pero le pasa a cualquier presidente de cualquier club, pone a un DT que le hace sombra, ¿correcto? Porque gana, finalmente, ¿quién se lleva los méritos de la gestión? ¿El presidente o el director técnico? Por ejemplo, la pelea entre Macri y Bianchi es eterna. ¿Quién fue? ¿Quién se lleva los laureles
de esa época victoriosa de Boca. ¿Entienden? El técnico o el presidente. Y se pelearon incluso. Y a veces cuando veo que Riquelme no pone técnicos que le hagan sombra es justamente porque el técnico funciona como el jefe de gabinete bajo una presidencia. Si pones a uno que ande muy bien, se termina constituyendo en un masa que se termina consolidando como el único candidato posible y el que lleva adelante la gestión, opacando al resto, ¿entienden? ¿Siguen esto que estoy Sí, diciendo? Ezequiel es un poco lo que pasó en el 96 con Menem Cavallo. Ni que hablar. Está en Ahí la estaba por serie. dar el mismo ejemplo. Está en la serie le hace eso y le dice, mira, exponelo mucho. ¿Se acuerdan que en la serie aparece y dice, exponelo? Mm. Y sale a hablar de cualquier cosa y dice, yo no sé hablar de esto, yo hablo de economía. Que aparece tal cual, porque le hacía sombra, exactamente. Muy bueno el ejemplo, me lo acuerdo perfecto. Bueno, escuchen, con todo esto que les acabo de decir, yo les dejo la clase de disposición, les dejo material, la vez que viene la hacemos más larga, hoy yo tenía este compromiso, pero lo seguimos charlando. Nada de lo que dije es verdadero, son como puntos de vista, pero si me dicen cosas que me hacen cambiar de opinión, cambio de opinión, es como para aportarle al debate, nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Vamos, Se Chao. entendió. que anden bien. Chao, Chao, buen profe. fin Chao, de. Ezequiel, Buena buena Chau, semana. semana. chau. Adiós, hasta la próxima.